Este es mi video de la evidencia 3 de la materia de fundamentos del sistema mecánico de la carrera de ingeniería industrial. Bueno, empezamos. En el inciso A nos pide que determinemos los índices de Miller en el plano mostrado de esta figura. Aquí lo que hice fue tomar desde este punto y empezar a conectar los cortes, porque aquí es donde pueden conectar más. Empezamos desde el punto X, que pues no conecta ninguno, entonces llegaría hasta infinito. En el punto Y es negativo porque va hacia la otra dirección, y en el corte Z solo llega hasta la mitad, entonces es un medio. Ahora se saca la inversa. La inversa del infinito es 0, la inversa de menos 1 es 1, y el inverso de un medio es 2, lo que nos da el índice de Miller de 0,1,2. Ahora, en el punto número 2, nos pide que dibujemos una celda unitaria cúbica y que tenga la dirección reticular de x1, y1, z1, y la segunda de x1, y1 y z2. Ahora, con trigonometría hay que calcular el ángulo entre las dos direcciones. Aquí me basé con este cubo, que básicamente tiene las dimensiones de un cubo 1 por 1 y un cubo de 1 por 1 por 2. Entonces, lo que sería que el punto, bueno, la celda unitaria tendría el punto de acá, iría hasta esta esquina del primer cubo, y el segundo empezaría de esta esquina hasta el cubo de arriba. Nomás sería calcular el ángulo entre estos dos, el ángulo de aquí para acá, más o menos. Este ángulo hay que calcularlo con trigonometría, y eso se saca usando la tangente negativa. Y se saca el ángulo de la primera celda unitaria, 45, y de la segunda, que da 63,44. Ahora, con una resta, que restamos la 63,44 a 45, nos da el ángulo entre las dos direcciones de 18,44. Ahora, en el tercer punto nos pide que con la regla de Gibbs calcular el número de grados en libertad y en tres puntos distintos del diagrama de fases de agua pura. Aquí pues, sí, las cantidades o bueno, las definiciones, y despejamos para que nos dé esta fórmula. Ahora, aquí contamos uno porque la presión, bueno, aquí tenemos presión y temperatura, pero presión la tomamos como una constante porque siempre está debajo del 1. Entonces, por eso se cambia en vez de 2 a 1. Y aquí sabemos de que tenemos dos componentes. Tenemos sólido y líquido y vapor. ¿Ok? Pero, bueno, más bien, eh, que tenemos, perdón, las fases presentes. Aquí podemos decir que el punto A está en una fase, el punto B está en una fase y el punto C está en una fase. Entonces, también serían uno. Y, y ahora, si contamos el número de componentes, aquí tenemos dos componentes nada más, la temperatura y presión. Entonces, por eso los contamos esos dos. Para A nos da 2 más 1 menos 1 es igual a 2. Para B lo mismo, 2 más 1 menos 1 es igual a 2. Para C es lo mismo, 2 más 1 menos 1 es igual a 2. Y ahora, en el último punto, nos pide que mostremos las temperaturas que solidifican las aleaciones. Ambos son totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido, para distintas concentraciones. Aquí nos da la tabla de composición, la temperatura de líquidos y de sólidos. Y estos son los puntos. Que dibujemos el diagrama de equilibrio de la aleación, identificar los puntos y las regiones más significativas del diagrama, y de acuerdo a la gráfica hay que completar una tabla con temperaturas de líquidos y sólidos de las aleaciones con el 10%, 30%, 50%, 70% y 90% del metal. Bueno, aquí lo tenemos. Esta línea de acá representa el metal A. Entonces aquí vemos 10, 20, 30, 40. Y aquí tenemos las temperaturas. Empezamos desde 1200 y bajamos hasta la mitad. Entonces empezamos desde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Entonces aquí para demostrar dónde se ubican, pues sí, las temperaturas de líquidos y sólidos de las que nos faltan, los líquidos los representé con un triángulo y los sólidos los representé con un cuadrado. Pueden ver las temperaturas que llegan a ciertas partes. Por ejemplo, en 30% del metal A
si lo subimos a una temperatura de, de 100, bueno, 105, bueno, de 30% en líquido llegará a, ¿cómo se dice? A 1150. Y aquí están divididas las fases. Está la fase sólida, todo acá abajo es fase sólida y todo acá arriba es fase líquida. Y lo que queda aquí en medio, pues es lo que conocemos nosotros como el pozole. Y eso sería todo. Muchas gracias.